he decidido hablarle acerca de la encarnación de Cristo. Y cuando yo era pequeño, en el pueblo donde yo estaba, donde yo nací, viví los primeros años, ¿qué iba yo a saber sobre la encarnación de Cristo? No sabía nada de la encarnación de Cristo. Yo solo sabía que encarnación era un hombre que le decían Chon. Y aparte que de encarnado, pues ¿qué iba a saber yo que alguien se encarnó o algo se encarnó? Solo sabía que una uña se encarnaba, una uña se metía a la carne y de esa manera se encarnaba. Pero ¿qué iba yo a andar sabiendo de teología, de filosofía o de letras o de la palabra de Dios, que es muy superior a todos los conocimientos del mundo? Yo hoy quiero darle lectura a ahora el tiempo ha pasado, hermanos, y ya no soy aquel niño de hace 40 años o 45, 50 años. Quiero leer este pasaje de Juan capítulo 1. En el griego original. En arché en ologos, kai ologos en proston teon, kai teos en ologos. Y en el verso 14 dice, kai ologos sarx egeneto, que eskenocen enimin. Y en el verso 18 dice, teon audeis eureken popote, monogenes teos. Esa es la palabra de Dios en griego, lo cual quiere decir en arché, en ologos, en el principio era el verbo. Kai ologos sarx, dice ahí, kai ologos en prostonteon, y el verbo era hacia Dios o con Dios. Kai teos en ologos, y el verbo era Dios, y Dios era el verbo o la palabra. Kai ologos sarx egeneto, y aquel verbo carne, sarx, egeneto, se hizo carne. ¿Qué es que nos en enimin? Y habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo, puso sus tiendas en nosotros. Y dice ahí enimin, en nosotros los seres humanos. Teon oudeis euraken, a Dios nadie lo ha visto jamás. Euraken, nadie lo sabe, nadie lo ha visto. Popote, jamás, en ningún tiempo, nadie lo ha visto. Nadie sabe cómo es Dios. Pero el unigénito Hijo de Dios, monógenes teos, lo ha dado a conocer, lo ha declarado, lo ha dado a conocer al mundo. Y de eso habla este mensaje de la encarnación de Cristo. Voy a tratar este punto, hermanos, este tema en dos partes. Primero, Jesús como Dios. Jesús como Dios, porque Jesús, hermanos, tiene naturaleza divina y naturaleza humana, y como Dios, hermanos, es necesario rápidamente decir lo que Juan estableció en Juan capítulo 1, el evangelio de Juan. Y hoy tomo el mensaje y las palabras del apóstol, hermanos, aquí en Juan 1, para decirles lo que él estaba pensando y profundizando sobre el principio, porque dice, en el principio era el verbo. Y vamos a hablar de Jesús como el verbo de Dios, exactamente. Porque Juan, hermanos, va más allá de la historia de la Navidad o del nacimiento de Jesucristo, llegando hasta el principio. ¿Cuál principio? El principio de los principios, hermanos, de todo. Y Juan nos está enseñando, hermanos, que el verbo es eterno. Dice que el principio era el verbo. Y el verbo, hermanos, en griego es logos. Y quiere decir la palabra, quiere decir la acción de Dios, el poder de Dios. Cuando Dios habla, y Jesús es la palabra de Dios, el logos, el verbo, como se traduce aquí, enseña que el verbo es eterno. No es que haya venido a nacer solamente aquí, sino que ya es eterno desde siempre, el alfa y el omega, principio y fin. Es eterno el Señor Jesucristo. Y además que es una persona diferente a Dios, porque dice el verbo era con Dios. Y luego dice que el verbo era Dios. Y es maravilloso pensar que en este pasaje, hermanos,
Siempre que aparece el Dios ahí, el término Dios es con mayúscula, no con minúscula, como lo han traducido los testigos de Goku. Es con mayúscula. Aquí no debe haber herejías, hermanos. La palabra de Dios dice que el verbo es con mayúscula. Si usted lo lee conmigo, es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y siempre que aparece ahí Dios es teos, con T mayúscula, con D mayúscula, no un diosito, sino Dios mismo. Que no lo entiendan cómo es el misterio de la Trinidad, esa es otra cosa. Pero aquí la palabra de Dios nos lleva a hablar de Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo, porque aquí dice que el verbo era Dios. Y hermanos, yo me gozo en esto porque la palabra de Dios es tan profunda, y ahora sí puedo entender qué es la encarnación de Jesús. Déjeme decirle, hermanos, que Juan enseñó no solamente que el verbo es eterno, no solamente que es una persona distinta a Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, sino que enseña que ese verbo era y es Dios con nosotros, refutando las herejías sabelianas y arrianas y docetistas del siglo II, cuando había más controversias cristológicas que nunca en la historia. En el siglo II, hermanos, se levantaron hombres que empezaron a negar que Jesucristo era Dios. Los arrianos, los sabelianos y los docetistas, pero sobre todo los gnósticos. Los gnósticos decían que el cuerpo es malo y que por eso Jesús no era Dios, porque se hizo carne. Y eso demostraba que no era Dios. Los docetistas, hermanos, son los seguidores de Platón y su doctrina filosófica. Por eso Juan aquí está diciendo, echando por tierra todas esas doctrinas que son contra Cristo, hermano, negando que Jesús vino en carne y que Dios es Jesús. Los racionalistas niegan la encarnación porque dicen que no hubo una relación sexual normal. Por eso los racionalistas dicen: no es cierto que hubo una encarnación, porque no fue normal. José y María no tuvieron relaciones sexuales para que naciera. Y los docetistas, hermanos, creían que el cuerpo de Cristo era aparente y no real. Los docetistas, hermanos, decían que Jesús era nada más un ser así nomás, incorpóreo, espíritu, un cuerpo no real, y que por eso negaban que Jesucristo fuera Dios. Pero yo voy aquí a la palabra de Dios, y desde Génesis a Apocalipsis no veo otro tema más que a Cristo. Si la abro en Génesis está Cristo, si la abro en Éxodo está Cristo, si la abro en Números y en Levítico está Cristo, si lo abro en Deuteronomio está Cristo, y hasta Apocalipsis está Cristo. De una o de otra manera, ejemplo, figura y sombra de lo que había de venir, profetizado y prometido, hermanos, o cumplido. Y sobre todo, hermanos, por los reyes y profetas y los jueces y los libros del Antiguo Testamento, en tipo o en símbolo, está Cristo siempre explícito o explicado. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y dicen: en ellas tenéis la vida eterna. Y hoy quiero ir al libro de Génesis para que usted vea, igual que yo, capítulo 1, verso 1 al 3. Como dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hermanos, esto es lo que dice en hebreo: Bereshit bara Elohim het has hamayim behet hearetz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice la palabra de Dios que en el principio, es lo mismo que Juan está diciendo: en el principio era el verbo. Está hablando de cuál principio: del principio de todas las cosas, desde antes de la eternidad, desde antes de que existiera la tierra y el cielo que hoy vemos y todo lo que en ellos hay. Y luego dice más abajo que la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense bien lo que dice: era en el principio Dios fue el que creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y más abajo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿qué? De las aguas. Está hablando del Padre y del Espíritu Santo. Pero la pregunta es: ¿dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo aquí? En Génesis 1, 1 al 3. Y se los diré dónde. ¿Usted no lo puede ver? Quizá usted no lo ha visto, pero yo ya lo vi. A Jesucristo, hermano, lo encontramos cuando en el versículo 3 dice Dios: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz.
No es que Jesús fue creado, no. Jesús es el creador de todas las cosas, como lo dice Juan, que por Él fue hecho todo, y todo lo que hay fue hecho por Él, y sin Él nada fue hecho. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el verbo. Y ahora se los voy a demostrar, que ahí está Jesús en Génesis 1, 1 al 3. Jesús es la palabra de Dios viviente, con la cual Dios está creando todo. Ahí está el Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Ahí está el Padre hablando y diciendo: sea la luz. Ese es el verbo, esa es la palabra, ese es el logos. Por eso dice ahí que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. No más que la mente finita no lo puede entender, que tres sean uno. Y entonces la palabra lo declara, y Jesús está allí en la creación. Dios dijo: sea la luz. Y luego Dios dijo: sepárese la luz de las tinieblas. Y luego Dios dijo: haya expansión. Y luego Dios dijo: sepárese la expansión de las aguas y en la tierra. Y luego Dios dijo: y se seque y aparezca la tierra seca. Y luego Dios dijo: produzcan las aguas animales de toda especie. Y luego Dios dijo: produzca la tierra. Y ese es el verbo de Dios, la acción de Dios. Jesús es la acción del verbo de Dios, la palabra con la cual creó todas las cosas. A lo mejor usted no lo había visto así, pero ese es el verbo del que está hablando Juan. Y la Biblia lo dice, que ese verbo era Dios, y que esa es la naturaleza divina de Jesús Cristo, a quien usted adora, quizá a lo mejor sin entender quién es. Porque Jesús no es Buda, no es como Mahoma, que ya murieron y están sepultados, ahí está su sepultura. Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque Él murió y fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos, gloria a Dios. Y no es como cualquier hombre de la historia. Jesucristo, hermanos, recibió adoración y no se los impidió a nadie, y nadie puede ser adorado más que solo Dios. Jesucristo perdonó pecados, y nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y por eso decimos que Jesucristo es Dios, porque Jesucristo, hermano, venció al diablo, venció a la muerte y venció a todos con su poder. Por eso, hermanos, estoy aquí predicando que el verbo es Jesús y es Dios. Ahora, de otra manera se lo voy a mostrar, porque este pasaje de Génesis, ahí la palabra es Jesús. Pero también Jesús, en una ocasión que estaba hablando en Juan 8, hermanos, 46, les dice a los discípulos, a la gente les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando Jesús dice eso, se escandalizan los fariseos y los judíos y dicen: no tienes ni 50 años y dices que antes que Abraham fuese, tú eres. Es que ellos no entendían que Jesús estaba hablando de su preexistencia, de cuando Él era el verbo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús es el gran yo soy, hermanos. Por eso Él dijo: soy la luz del mundo, soy el pan verdadero que descendió del cielo, soy el camino, la verdad y la vida, soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Y siempre Jesús se adjudicó el nombre de su Padre. Y dice: así como el Padre hace todas las cosas, también el Hijo hace todas las cosas. Y el Hijo no puede decir nada de lo que el Padre no le haya dicho. Yo y el Padre uno somos. Y declaró públicamente eso, y la gente se escandalizó porque le decían: tú te haces como Dios. Pues sí, no se hacía como Dios, era Dios. Lo que pasa es que no lo entendían, como mucha gente, los docetistas, los racionalistas y todos los gnósticos no creían que Dios haya estado con nosotros, o que Dios haya estado antes de la fundación del mundo, o que Jesucristo haya sido el verbo. Sí, hermanos, es que Jesús es Dios. Juan 1:1 lo dice, y Cristo lo está expresando muy claramente cuando Él dice: yo antes que Abraham fuese, ya soy. Y Pablo lo dijo en 1 Corintios 10, que todos bebieron del agua de la roca, y la roca era Cristo. Son palabras tremendas, hermano. La roca era Cristo, la que perseguía, andaba atrás del pueblo de Israel para darles de comer, para darles de beber, perdón. Y el agua era agua de vida, agua bendecida por Dios. Y esa roca, hermanos, era Cristo, dice la palabra de Dios, y lo dice bien. Pero deje decirle algo, hermanos, otra cosa. Jesucristo es Dios, porque en Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Y cuando yo le digo eso a un testigo de Jehová, duré 7 horas hablando con un testigo de Jehová y le digo, aquí dice, ¿qué dice en Isaías 43:11? Dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Bueno, está bien. ¿Quién salva? Pues Jehová, aquí dice que Jehová. Ahora vayas a Hechos 4:12 y dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y aquí quién dice que salva? Pues Jesús dice. Entonces, ¿quién salva? ¿Jehová o Jesús? Le hago yo esa pregunta al testigo de Jehová. A veces les digo de Goku porque no es de Jehová. Y dice, no, pues Jehová. ¿Y a Jesús dónde me lo dejas? No, pues Jesús es nomás su hijo. Y le digo, lo que tú no quieres y no puedes entender es que son la misma persona. Jehová es Jesús, pero tú no lo puedes entender porque todo lo quieres entender y para todo tienes una pregunta. Porque no entiendes. No dejas lugar a la fe. Ellos no tienen fe. Si lo dice su palabra, créalo, porque lo dice su palabra, no porque usted lo entendió y es inteligente y todo. Hay muchas cosas que usted usa aún sin entender y las usa. Le prende el interruptor de la luz sin saber de dónde viene. De la energía mecánica, eléctrica y hidráulica. Y no entiende cómo viene la luz hasta acá. Y la usa bien a gusto. La usa con fe. Le aplana el interruptor por fe. Usted bebe la leche cada día de una vaca negra que comió hierba verde y luego se transformó en sangre roja y luego da la leche blanca y se la toma sin investigar por qué. Usted hace cosas que por fe, aunque no las entiende. Pues deberíamos creer igual lo que dice Dios aquí. Y su palabra lo dice y lo dice claro, que Jesús fue 100% Dios. ¿Por qué? Aquí, hermanos, yo ya casi no pierdo tiempo hablando con los testigos falsos de Russell, de Carlos Russell. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no conocen bien la Biblia. En Juan 1:1 dice, concluye el versículo ellos diciendo que el verbo era un Dios con D chiquita, minimizando a Jesús como solamente un simple hombre, cuando Jesucristo es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la Biblia lo declara y lo declara fuertemente en muchos pasajes, que Jesucristo fue más que un simple hombre. Y por eso yo ahora les digo a los testigos de Jehová, ya no, a ver, venga, vamos, ¿de qué quiere hablar? Pues Jesucristo es Dios o no es Dios. Y le digo, a ver, ¿sabe griego? Dice, no sé griego. Muy apenas con trabajo hablo español. Me dice el testigo, pobre testigo de Jehová, pobre. Y le digo, bueno, pues hasta que hable griego viene y hablamos. Vaya, aprenda griego primero. Porque usted se está basando en una interpretación de la traducción del nuevo viviente del mundo, de la traducción del nuevo mundo y de los 7 tomos de los testigos de Jehová, y no se está basando en las raíces etimológicas del griego y el hebreo interlineal. Que eso es el fondo, el trasfondo y la hermenéutica para entender las doctrinas verdaderas. Entonces mejor se va porque ya no entendió. Pero yo le digo algo, hermano, a mí me emociona hablar de esto porque yo he creído que Jesucristo es Dios. No hay otra forma. No fue un mentiroso, ni fue un lunático para andar diciendo lo que dijo. Era Dios mismo, hermano, nomás que de una manera velada, porque nadie puede ver a Dios. Un día Felipe, uno de sus discípulos, le dijo, mira Jesús, ya hombre, ya muéstranos al Padre y nos basta. Con que nos muestres al Padre, ya la hicimos, ya te creemos y todo. Dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no has conocido que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así lo dijo el Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Dios había dicho, nadie puede verme a mí porque moriría por la gloria tan grande. Pero Jesús vino a revelarnos un Dios de amor, un Padre amoroso, el concepto de Dios como Padre. Y en eso es la segunda cosa que le quiero, la segunda parte que le voy a hablar de la naturaleza humana. Aquí está, hermanos, aquí está. Hebreos 1:1 dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado por el Hijo. Y luego también en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y luego en Juan 1:14, que es donde estábamos, hermanos, diciendo,
que aquel verbo del que hablaba el versículo 1 de Juan capítulo 1:1, aquel verbo que 3 veces se menciona y que era Dios, se hizo carne. Sarx egeneto. Es kenosen, se tabernaculizó con nosotros, nos vino a visitar, puso su tienda en nosotros y habitó entre nosotros. Hoy sabemos que vivió 33 años y medio antes de ser crucificado. Jesucristo, y bien lo cantábamos, por 33 años vino a esta tierra para vivir y enseñarnos el camino a Dios, cómo se le agrada a Dios, cómo se vive obediente a los mandamientos. Y como hijo tuvo que aprender la obediencia. Ahora déjeme hablarle de esa naturaleza. Me acordé del hormiguero. Un misionero andaba evangelizando a un hindú, y el hindú no podía entender cómo es que Jesucristo es Dios y cómo Dios había venido a encarnarse y a vivir entre nosotros para ayudarnos a salvar, para salvar nuestra alma. Y el misionero le explicaba y él no entendía. Y en el camino donde iban, de repente el hindú tropezó con un hormiguero, hermanos, y empezaron las hormigas a irse y a salirse enojadas y todo. Y él dijo: ay, le pisé el hormiguero, retírense. Y se retiraron. Pero entonces el misionero, hermanos, le preguntó al hindú: ¿les quisiste hacer daño a esas hormigas? No, yo no les quise hacer nada. Y ahora cómo le harías tú para decirles que no fue tu intención y que ahora quieres ayudarlas? No, pues no hay manera, no entienden mi lenguaje. Entonces el misionero dijo: ¿cómo le harías para decirles que se quiten del camino porque los vas a pisar, que las vas a destruir? Y el hindú ya fue cuando dijo: bueno, pues entonces tendría que a fuerza convertirme en hormiga para decirles a todas, ahora sí en su lenguaje, en su forma de comunicarse, que se quitaran, que se fueran. Entonces fue cuando el misionero le dijo: es exactamente lo que yo te he querido enseñar. Jesucristo, él vio que la humanidad, los hombres estaban muriendo y condenando, y que el diablo los tenía bien ya destruidos y se los iba a llevar al infierno. ¿Y cómo le iba a hacer si los hombres no entendían el lenguaje divino? Si Dios no podía él decirles comunicarse y venir, él mandó a su hijo y se hizo hombre, como tú dices que te harías hormiga, para decirnos a nosotros cómo salvarnos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dijo el hindú: ahora lo entiendo todo, ahora sé lo que Cristo vino a hacer, cómo se encarnó. Ahora yo quiero ser cristiano. Gloria a Dios. Jesús como hombre. La encarnación, hermanos, es el momento cuando el Dios eterno entró en nuestro tiempo tomando forma de bebé. El presidente de los Estados Unidos, no recuerdo su nombre, uno de ellos dijo: el día más glorioso y el paso más grande que dio la humanidad fue cuando el hombre puso un pie en la luna. Y el evangelista Billy Graham lo corrigió y le dijo: disculpe, presidente, pero no es así. El día más grandioso de la historia fue cuando Dios puso un pie en la tierra, en la persona de Jesucristo, cuando nació en Belén de Judea. Y lo dejó impactado al presidente, porque es cierto, hermanos, Jesús vino y se encarnó, hermanos. Su nacimiento fue preciso, contundente y sorpresivo, como un golpe de un boxeador a Satanás. Preciso, contundente y sorpresivo cuando nadie lo esperaba. La Biblia dice, hermanos, allí en el libro de Lucas capítulo 1, que el ángel Gabriel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y luego dice: este será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces María se quedó asombrada y le dijo: ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Si soy virgen, yo no estoy casada. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El ángel le indicó a María que el ser que iba a nacer de ella, el Espíritu Santo se iba a encargar de todo ese embarazo y de toda esa encarnación, porque era Dios mismo que iba a venir a nacer en esta tierra como hombre. Hermanos, la encarnación de Jesús a mí me
me impresiona mucho. Y todavía, hermanos, con esta mente tan pequeña no lo podemos a veces entender a 100%. Porque, hermanos, la venida de Cristo, hermanos, a nosotros no fue un plan B, que porque todo le salió mal a Dios en la creación. No, hermanos, fue el plan A, sino la conclusión del plan determinado, el único plan de Dios para rescatar su creación. Hermanos, ¿qué pasó en ese momento cuando dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre María para que se engendrara o concibiera, hermanos, de tal manera que naciera un santo ser? Ahí lo dice. Y que sería grande y que tomaría el trono de David y sería el rey de reyes, el rey de Israel. Hermanos, ¿qué pasó? El director del drama entró en el drama por amor al hombre. Hermanos, Dios estaba guiando todo y se salió del libreto. Dios era el director de toda la historia y de toda la creación y de todo lo que estaba sucediendo. Y Él quiso entrar y se hizo el protagonista de la historia. Y se hizo el protagonista, el actor principal del drama. Hermanos, se hizo carne. Por eso, hermanos, cuando Él nació, la Biblia dice que María tuvo que aceptar el plan de Dios. Y dijo: he aquí tu sierva y hágase conmigo conforme a tu voluntad. Usted debe oír más mensajes de la Navidad, no solo en diciembre, sino todo el año. Porque, hermanos, nosotros no celebramos una fecha, sino un acontecimiento. Y Jesucristo nació, hermanos, y miren, milagrosamente los órganos femeninos de María fueron activados y se empezó a gestar, se empezó a hacer, hermanos, el bebé que pronto nacería después de 9 meses en Belén de Judea. Gloria sea al Señor. Jesucristo, cuando nació, dio cumplimiento a todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Jesucristo, cuando nació, dio cumplimiento a todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento por el Padre. Jesucristo es el centro de la Biblia, el Hijo unigénito de Dios. Y por eso la Biblia dice, y lo dice bien, que cuando Jesucristo vino, dice ahí la palabra de Dios, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dice la palabra de Dios. ¿Cuál gloria, hermanos? Él prometió venir y vino. Él prometió morir y murió. Él prometió que resucitaría y resucitó. Y finalmente Él prometió y lo tiene, sostiene y lo sostiene y lo tiene, que regresaría por su iglesia. Y claro que regresará, porque regresará para triunfar y cosechar lo que Él sembró. Si vino cuando tenía que morir, tiene que venir porque prometió venir para establecer su reino. Y nosotros somos parte de ese reino. Todos los que hemos creído en Él hemos recibido, hermanos, la promesa de la vida eterna para estar con Él. Pero antes de eso, hermanos, déjenme decirles unas 2 antes. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, vimos su gloria. Vimos su gloria como del unigénito. Porque, hermanos, Jesús vino a morir. Ese era el plan de Dios. Vino a morir para que nosotros pudiéramos cumplir la justicia de Dios. Con la mano divina tomó al hombre y tomó a Dios, y con la mano humana tomó al hombre y lo pudo unir al Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, sucedieron muchos milagros y misterios que usted y yo todavía no los podemos entender. Llevó los pecados de todos, sufrió nuestros dolores, cumpliendo el plan de Dios. ¿Le dolió? Sí, le dolió, porque Él decía: si quieres que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento entregó todo y se sacrificó por todos y logró lo que nadie podríamos lograr. Y ese es el plan. ¿Por qué se hizo verbo? ¿Por qué se hizo carne el verbo? Que nadie podía morir en la cruz para redimirnos de nuestros pecados más que Dios. Y Dios, hermanos, vino en la persona de Jesucristo, y al hacerse hombre, Él padeció y sufrió y murió, hermanos, en la cruz. Y usted se estará preguntando: ¿murió Dios o murió el hombre? Jesucristo, hermanos, era 100% hombre y 100% Dios. Dios jamás muere. Dios es eterno, a Dios nadie lo puede matar. Murió Jesucristo de Nazaret, el ungido de Dios, el Cristo prometido, el hombre que necesitábamos, perfecto, Cordero santo y sin mancha. Alabado sea su nombre, porque Él fue el que murió en la cruz en nuestro lugar.
Allí deberíamos estar tú y yo. Así que por eso digo que el nacimiento, donde le dimos la bienvenida, y la despedida en la cruz, donde le dimos la despedida a Jesús, marcan, hermanos, los 33 años de vida, de una vida humilde y pobre, de aquel que era rico extremadamente y poderoso, que se vino y se humilló, dice la palabra de Dios, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, dice, hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz, crucificado. Y luego dice que se humilló hasta lo sumo, o sea, hasta lo más abajo, hasta la peor vergüenza. Y luego dice también, y lo dice bien el Señor en su palabra, por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo exaltó hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo, pero lo exaltó hasta lo sumo, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Lo digo, y lo digo así, hermanos, como Dios, Él demostró en forma de milagros y todo lo que hizo, perfecto, sin mancha y sin pecado. Él una vez dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Díganme en qué he pecado. Nunca pecó, hermanos, y se los dijo y se los desafió: díganme en qué he pecado. Porque era Dios mismo, hermanos. Solo Dios no tiene pecado, los demás sí, nosotros lo tenemos. Pero oiga bien lo que pasó con Jesús. Esas credenciales que dejó, dio cumplimiento a todas las promesas de Dios, hermanos. Y Jesús fue Dios, es Dios, se identificó con nosotros de forma plena, de forma perfecta. Puso su carpa entre nosotros y nos dio sus credenciales. Las credenciales de Jesús son estas, y con esto quiero terminar. Número 1, el impacto de su vida sobre la historia. Nunca conocerán una persona que haya dividido la historia, que haya dividido el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, que haya impactado tanto la historia universal como la religiosa. Jesucristo es único, es su géneres, es incomparable con ningún hombre, porque Él vino a impactar la historia con su vida, haciendo su entrada de una manera desacostumbrada, porque no se necesitó la intervención de un hombre para que Él fuera concebido en el vientre de la Virgen María. Todavía puedo pensar en ese Belén, o en esa cuna, donde en el pesebre María recibió al Hijo de Dios. ¿Qué creen que pasó ese momento? ¿Cómo se asombraban ellos? Y yo lo puedo pensar así, que María no sabía si darle gloria, alabanza o darle leche. José no sabía si llamarlo hijo o padre, porque ellos sabían las profecías, porque ellos sabían lo que estaba escrito, quién era ese niño. Y aparte, hermanos, de que impactó la vida sobre su vida, la historia de la humanidad, vivió una vida sin pecado. No, cero pecados, no se le conoció ningún pecado, ninguna mentira, ninguna cosa mala. Manifestó lo sobrenatural en forma de milagros. Fue el que caminó sobre el mar como si fuera tierra firme. Fue el que calmó la tormenta con su voz. Fue el que resucitó a los muertos. Fue el que sanó y limpió a los leprosos y liberó a los endemoniados. Manifestó lo sobrenatural en forma de milagros. Y sobre todo habló las más grandes palabras que se hayan hablado, por arriba de las de Moisés. Él decía: Moisés dijo esto, pero yo les digo esto. Y las palabras de Jesús eran superiores. Además, tuvo una influencia duradera y universal en la historia de la humanidad, y la ha tenido. Y su amor y su palabra y su sacrificio y su vida crece más, cada día más en el mundo. Además, es el único que satisface el hambre espiritual de las personas. Es el único que te da un nuevo camino, una nueva verdad, un nuevo cambio, un nuevo comienzo. Y sabes, porque Él tuvo un agudo sentido de diferencia de los demás hombres. Napoleón, Alejandro Magno, los emperadores de Roma, y todos son diferentes. Jesucristo estableció su reino sobre el amor, y hasta ahorita tiene millones y millones y millones y millones de seguidores, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Ahora le voy a decir las siguientes credenciales. Ejerció poder sobre la muerte. Nadie jamás había ejercido poder por sí mismo sobre la muerte, que diga: yo me morí y yo mismo me resucito. No,
El Señor no lo mataron, Él entregó su vida por nosotros y resucitó a sí mismo por el poder del Espíritu Santo. Dios le levantó para demostrarle a la muerte que Él era el Señor, que Él era el Rey de Reyes y que la muerte estaba derrotada y que el diablo fue en la mera cabeza, le dio en la cruz el Señor. Y cuando resucitó, el diablo fue sorprendido, fue exhibido públicamente, fue derrotado, y el acta que había contra nosotros de la ley fue anulada y quitada de en medio. Gloria sea a Dios. Eso es lo que ejerció Jesús en la cruz. Su muerte, su sepultura y su resurrección siguen siendo el fundamento del cristianismo. La tumba vacía allí está en Jerusalén, y ¿saben qué? Se siente la presencia de Dios en la tumba vacía, todavía más fuerte que en ningún otro lugar cuando usted visita en Jerusalén, según los que han ido y lo han dicho. Cuando tú entras donde está la tumba vacía y estás en silencio y viendo dónde estuvo Jesús, no está aquí, pues ha resucitado. Tú sientes el poder de Dios, como Dios todavía después de 2000 años sigue haciéndose sentir aún en la tierra santa, porque allí anduvo caminando el príncipe de paz, Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Ahora, pues si Él dijo que vendría, nosotros lo estamos esperando. Pero déjeme también concluir de esta manera: no ha habido una persona tan revolucionaria, tan grande, tan fina, tan caballerosa como Jesús, tan digna como Jesús. Muéstrame a alguien superior a Jesús y yo lo dejo y creeré en Él. Muéstrame otra persona que supere o que iguale a Jesús. Nadie, no lo va a ver. No va a haber otro hombre que supere, ni siquiera que iguale a Jesucristo de Nazaret. Por eso cada domingo y cada día le damos a Él alabanza, la honra, la gloria y el poder, porque Jesucristo es el Cordero de Dios y es digno de ser alabado, porque Él dejó su trono y su corona que adornaba su cabeza para venir a nacer a Belén. Y cuando Él concluyó la obra, y cuando Él, hermanos, estaba orando, en Juan 17 dice: glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve desde antes que fuese la fundación del mundo. Allá estuve contigo cuando tú dijiste: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando tú dijiste: sea la luz. Cuando tú dijiste: produzca la tierra, produzcan las aguas. Señor, glorifícame con esa gloria que tuve. He acabado la carrera que me diste que hiciese, Señor. He acabado la carrera y sabes, Señor, valió la pena, Padre. He rescatado a la humanidad para tu honra y tu gloria. Todos que me diste son tuyos. ¿Habrá alguna persona aquí que necesite ser de Jesús? Que necesite aceptar el plan de la encarnación del Verbo. Recordé a un hombre, a un joven que le preguntó a un viejito sabio: ¿qué debo hacer para iniciar una nueva religión? Quiero iniciar una nueva religión. ¿Qué me aconseja? Y el viejito sabio le dijo: te voy a dar un consejo para que inicies una nueva religión. Una nueva religión. Primero, tienes que llamar un hombre para que forme un pueblo de toda su descendencia. Después que ya formó el pueblo, tienes que darle sus leyes, todas las que van a regir ese pueblo, esa sociedad, y se las tienes que dar. Tienen que ser más de 600 leyes para que vivan a gusto, en paz, justicia. Y después de ese mismo pueblo tienes tú que nacer y vivir entre ellos para que los puedas ayudar, porque violaron tu ley. Y luego tienes que dejarte matar por ellos mismos. Te van a matar y te van a tener que sepultar, pero tú a los 3 días tienes que resucitar. Y el muchacho se quedaba viendo. Y luego te les tienes que aparecer a todos los que te vieron y todo. Y luego de donde viniste, allá te tienes que ir. Se quedó así el muchacho, el que preguntó para hacer una nueva religión, quería iniciar una nueva religión. Hermanos, no es necesario decirlo. Solamente Jesucristo pudo hacerlo. No hay otro hombre que pueda hacer lo que Jesucristo hizo. El Verbo se hizo carne.
habitó entre nosotros, puso su tabernáculo en nosotros, vivió de una familia, su mamá María y José, sus hermanos, ahí están, y sus hermanas. Y vimos su gloria. Lo que les estoy diciendo es gloriosa la vida de Jesús, sus palabras, su ejemplo, su predicación, todos sus milagros. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor, de bondad, de misericordia. Ahora le quiero decir, si este verbo que se hizo carne puede ser para ti tu Salvador, la Biblia dice que así le pusieron Jesús, porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Si tú todavía no tienes a este Jesús, a este verbo encarnado en tu vida, en tu corazón, ahora es el momento de que tú puedas proclamarlo como tal y decirle: Jesús es mi Rey soberano, yo lo acepto como el único verbo que me puede salvar. Porque Jesús, hermanos, no es un plan B de Dios, sino el único plan de Dios para rescatarte de su pecado. ¿Se acuerdan del jueguito cuando avientan un bote y luego están diciendo 1, 2, 3 por mí y corres y todo? ¿Sí se acuerdan de ese juego? Que los niños se esconden y todo, y luego cuando el encargado ahí de cuidar el bote se va para allá, tú vienes y dices 1, 2, 3 por mí. Lo que hizo Jesús, si podemos aplicar espiritualmente este jueguito, es: vino y tomó el bote cuando Satanás andaba por allá despistado y todo. Vino y tomó el bote y dijo: 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Y quedaron salvos todos los amigos de Jesús. Y Dios es lo que hizo en Cristo. Y yo creo que yo lo puedo entender de 1000 maneras. O si tú no lo aceptas como tu Salvador y tu Señor, el plan de Dios no cambia. Dios no cambia. Pero tú no eres beneficiario, no eres bendecido, no eres salvo. Y pues quiero concluir de esa manera, hermanos. ¿Tienes fe para venir a aceptar al Señor? Alguien que no sea cristiano. En la palabra, ¿tienes fe que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre? Y que Él vino a buscar y a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el negocio y los asuntos de Jesús. Vino a buscarte y a salvarte. Ahora, si tú quieres esconder y jugar a las escondidas, eres bueno para esconderte. Está bien, eres bueno para esconderte, eres duro de salvar. Dios, Jesucristo, es experto en hallar a los que se esconden. Y Él te va a hallar y te va a rescatar. Gloria a Dios. Amén.